Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 18 de mayo de 2019 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos al Contraplano, el espacio de cine dentro de La Contracrónica, el espacio en el que los aficionados al séptimo arte, que hay muchísimos, por cierto, entre los oyentes de este programa, pues nos pasan sus recomendaciones y las escuchamos todos. Yo me limito a pasar una tras otra, a ver cuántas me entran hoy, por lo menos me tienen que entrar 6 como mínimo, y a veces pues hago un comentario pues porque resulta que la película que están recomendando la he visto yo también, y ya de paso pues doy unas cuantas palmas. Somos bastante complacientes, todo hay que decirlo, llevamos un montón de programas hechos, pues cerca de 100 aproximadamente, no lo sé exactamente, de contraplanos, quiero decir, y casi siempre son críticas buenas. Algunas veces, pocas, son críticas malas, son contracríticas, es decir, que sacáis la cuchillería bien afilada y no dejáis títere con cabeza. No es lo normal, insisto. Hoy, por ejemplo, todas son críticas positivas, lo cual es bueno y significa que los oyentes, tanto el presentador como los oyentes de este programa, somos gente que miramos el futuro con optimismo y que disfrutamos de la vida. Es decir, que en lugar de pensar en lo negativo, pensamos en lo positivo. Y en el cine, la verdad, siempre hay algo salvable. En las películas es muy difícil ver una película completamente mala, de estas películas infames que digas, no se salva nada del minuto 1 al minuto 94. No es el caso, no es lo habitual. Vamos, en las películas de hoy desde luego no, todas me las habéis puesto muy bien, las tengo aquí ya preparaditas en la pantalla del ordenador, pero vamos, si queréis participar, y deseo que lo hagáis, me gusta que haya muchas voces en este programa, no tenéis más que enviar vuestra contracrítica o crítica normal, crítica positiva, al siguiente número de WhatsApp. Apuntadlo bien porque lo voy a decir una sola vez. Es el 690 827909, con el más 34 delante por si el teléfono móvil pues anda por ahí, es decir, fuera de España, y tenéis que ponerlo para que me llegue el mensaje con su nota de voz. Una cosita, la nota de voz tiene que durar 2-3 minutos aproximadamente. Muy bien, pues dicho esto, vamos directos al contraplano. Empezamos el programa con Martín, a quien, por cierto, conocí personalmente el otro día a raíz de la presentación esta del libro de Leire Kial, y un tío blanco hetero pues estuvo allí de cuerpo presente y nada, luego nos fuimos a cenar incluso. Es un tipo estupendo, os lo digo ya, una persona magnífica, cultísimo, jovencísimo también. No os digo la edad porque es que la verdad me sonroja decir la edad, es un dato interesante más para ellas que para ellos, pero vamos, que da gusto hablar con él a pesar de su juventud. Vamos, con deciros que podría ser su padre sin demasiados esfuerzos, con eso creo que os digo bastante. Bien, pues Martín nos trae una película del año pasado. Y quiero recomendar una película para la contraportada. Se llama Las 3:17 tren a París, de Clint Eastwood. Y bueno, es una película que no sé si... Bueno, yo supongo que todos nos acordamos de la escena en la que un terrorista cargado con 270 balas y una AK quiso masacrar a gente en un tren que iba en dirección a París y que lo detuvieron, creo que eran 3 americanos y un británico, creo, o un francés, no me acuerdo. Entonces, la película no tuvo buenas... no gustó a mucha gente, a mucha gente en Metacritic y en Rotten Tomatoes tiene unos resultados muy bajos, pero a mí en particular me gustó, y además mola que se intenten contar este tipo de historias de gente que salvó a más de 270 personas. Entonces, bueno, la película trata de la vida de estos de 3 personajes americanos que actúan como ellos mismos en la propia película, que son Spencer Stone, Anthony Sadler y Alex Carlatos. Y relata sus vidas, cómo entran algunos en el ejército y otros se dedican a la vida civil, y que realizan un viaje por Europa, y al final pues ocurre la escena del tren. A mí me ha gustado bastante. No es una de las mejores películas de Eastwood, pero está bien para poder disfrutarla. Muchas gracias y un saludo.
Pues así es, Martín, esta película que se titula literalmente 15:17 Tren a París, es decir, 3 horas 17 minutos Tren a París, en inglés creo que era 3:17 to Paris, es decir, 3:17 a París. Bueno, pues no es la mejor película de Eastwood, como bien dices, pero la verdad es que está muy bien. Yo la vi hace poco, hace un año, sí, aproximadamente, debo ser por esta época, no sé si abril o mayo del año pasado, la fui a ver al cine, por supuesto. Tuvo algo de bombo al principio, porque ya sabéis que todo lo que hace Clint Eastwood, y además está bien que sea así, pues todo lo que hace este hombre, los periódicos le dan bastante importancia. En resumidas cuentas, que leí un par de críticas, la ponían, la verdad es que bien, las críticas, curiosamente luego las críticas negativas vinieron más de los espectadores, creo yo, como bien nos comenta Martin, de Rotten Tomatoes y estos sitios en internet, en los que hay que Film Affinity, en los que puedes tú hacer tu propia crítica, que de los propios críticos de cine. Algunos críticos de cine no fueron misericordias con ella, pero bueno, yo fui a verla al cine, así que la tengo bastante fresca, porque es de hace, pues eso, un añito más o menos, y la verdad es que me gustó. Narra la historia, como bien nos comenta Martin, de 3 americanos, uno de ellos militar, 3 estadounidenses, quiero decir, vamos a hablar con precisión, que esto fue hace 4 años, sí, justo en el verano del año 2015, lo recuerdo perfectamente esta historia, además de haberla leído poco menos que en directo, según sucedió, lo leí, bueno, como creo que todos nosotros, ¿no? Lo dieron por todos los periódicos. Bueno, pues estos 3 impidieron que un terrorista, un islamista, perpetrase una masacre en el tren de alta velocidad que cubre la línea de Ámsterdam a París. Es un tren Thalys, los que hayáis estado por Bélgica o por Holanda, por el propio París, lo habréis visto ahí en las estaciones. Son unos trenes parecidos a los AVEs españoles. Bueno, pues del mismo estilo. No es que vaya muy deprisa, sino que además hasta el aspecto del tren se parece bastante. Bueno, pues lo que hace Eastwood en esta película es irse a la historia personal de estos 3 tipos. Que además, y esto sí que es peculiar, la verdad, y es lo que a mí me llamó muchísimo la atención cuando me leí la primera crítica, es que no son actores profesionales, son los mismos 3 que salvaron a la gente en el tren, es decir, que anularon literalmente al terrorista. La historia es una película que conoces el final, por lo tanto sabes cómo termina, sabes que termina con un final feliz, pero vamos, que se interpretan a sí mismos a mí me llamó muchísimo la atención y no lo hacen nada mal, a pesar de que, claro, no dejan de ser aficionados al cine. Pero vamos, es una historia corta en los 3 casos porque se trata de 20añeros. No sé si en el momento en el que hicieron esta machada, pues debían tener 22 o 23 años, pues se habían venido de turismo, habían venido de turismo a Europa y estaban en Ámsterdam y viajaban hacia París, vamos, iban como turistas en el tren. Cuando sucedieron los hechos, pues ahora tendrán 4 años más, lógicamente. Es decir, jóvenes, muy jóvenes y anónimos. Justo lo que necesita Clint Eastwood para cocinar una buena película. A él le encantan los héroes anónimos, a Eastwood, como bien sabemos, y si esos héroes anónimos tienen menos de 25 años, pues miel sobre hojuelas. En fin, la película tiene algo experimental, no os lo voy a negar, porque en la vida de estos 3... no hay nada reseñable, eso es lo cierto. No eran tampoco ni siquiera militares, que fuese un tipo condecorado por hazañas de guerra en Afganistán, qué sé yo, nada. Es decir, gente que nos la podríamos cruzar por la calle, que podríamos ser cualquiera de nosotros, que nos encontramos ante una situación similar en un tren. Son tipos normales y corrientes. Por lo que podría tratarse, y esto mientras la estás viendo es algo que percibes, tanto de una película, y es de hecho una película, como de un documental dramatizado, de estos que están tan de moda, que dan por el canal de Historia y por otros canales, porque se trata de hora y media, pero de hora y media de realismo brutal. Brutal y moralizante, eso sí, con un clímax final, que es la verdad lo mejor de la película, a pesar de que ya sabemos todos el final. Está realizado por un monstruo de la cinematografía como es Clint Eastwood, que es el momento en el que estos 3 jóvenes pues neutralizan al terrorista dentro del tren. A mí la verdad, y creo que lo sabéis ya a estas alturas, a mí el realismo me gusta, porque me gusta la realidad y la verdad es que pocos cuentan lo real tan bien como lo cuenta Clint Eastwood. La película es de hace un año o hace poco más de un año, así que la tenéis disponible, salió en DVD y en Blu-ray hace ya tiempo, lo digo por si queréis comprarla. Yo os dejo el link, el enlace a
a la Amazon, que es donde lo suelo poner siempre, por si queréis echarle un vistazo en mi página web, en la entrada del programa de hoy, en diezvillanueva.com. Lo que ya no sé si está en alguna plataforma de vídeo en streaming, lo desconozco. En Netflix creo que no está, que es la que yo tengo Netflix, tengo también Amazon Prime Video y no la he visto en ninguna de las dos. Quizá lo han metido en los últimos días y no lo he podido ver, pero vamos, más tarde o más temprano pues supongo que terminará pasando por ahí. En fin, que la película está muy bien y la verdad es que con tanto fantasmeo que hay hoy en el cine, tanto superhéroe y demás, pues no está de más un chute de realidad, heroica, eso sí, la realidad, y además contrapesa los héroes de mentira con héroes, aunque sean solo héroes, un minuto de su vida, de verdad. Y estos tres os aseguro que en aquel momento lo fueron. Bien, seguimos con otro oyente. Este es Francisco, que nos trae una pequeña joya de los años 90. Hola Fernando, sigo el contraplano con frecuencia y bueno, una cosa que me llama la atención y sin entrar en polémicas es que prácticamente todo lo que hay es cine básicamente mainstream y comercial. Y la verdad es que pensé en recomendarte películas, a lo mejor, pues, cine de autor filipino, cine de autor tailandés, pero bueno, al final me voy a quedar en una cosa un poco más normal. Y quiero recomendarte una película icónica de cine independiente de los 90, que es Buffalo 66 de Vincent Gallo, también con Christina Ricci y Ben Gazzara, todos actores buenísimos, o sea, Vincent Gallo y Ben Gazzara en particular, actores impresionantes. Y aunque la película es, al fin y al cabo, y técnicamente una historia de amor, es una historia de amor bastante bizarra, llena de momentos incómodos, y en gran medida porque el actor y director de la película, Vincent Gallo, es una persona que en su vida real es así, es una persona tremendamente excéntrica. Todos podéis entrar en su biografía, en internet, en su página web, para que veáis qué tipo de persona es. Y bueno, a mí lo que me gusta de esta película creo que es, al fin y al cabo, convertir una historia que se supone tradicional de amor en algo pues bastante incómodo y bastante hostil. Así que yo, a cada persona que conozco, cuando me preguntan qué película debería ver para empezar en el cine independiente, yo siempre digo Búfalo 66 de Vincent Gallo. Venga, un saludo. Bueno, Francisco, yo no sé si Búfalo 66 es o no mainstream, no sé qué entiendes por mainstream. Ya sabes que el cine independiente tiene unas fronteras un tanto difusas. Lo que para alguien es cine independiente, porque es lo que ha pasado por Sundance, por ejemplo. Solo lo de Sundance es independiente, pero es que a veces sucede que las películas de Sundance terminan siendo taquillazos, entonces dejan de serlo en el acto. Esto pasa un poco como con la música independiente. ¿Qué es música independiente? La de bajo presupuesto, las películas, porque luego también hay películas de muchísimo éxito que son de bajo presupuesto, no lo puedes saber. Las que son ven poquitos, entonces una película de gran presupuesto en la que la productora se ha dejado pues prácticamente todo, hasta los pantalones, pero luego fracasa en taquilla. Entonces no, es que era cine independiente y por eso la verdad es que no ha funcionado. Tiene unos límites, ya digo, bastante difusos y que cada persona a la que se lo preguntes te va a dar una definición distinta. Pero vamos, que esta de Búfalo 66 en concreto no tengo ni idea si podemos denominarla mainstream, pero yo sí la he visto y de hecho me gustó bastante, la vi hace ya muchos años, eso sí. Allá por finales de los 90, esta película es del 98, tuvo cierto nombre, ¿eh? No pienses que era una cosa que... Cierto nombre por lo menos entre los aficionados al cine, a estas películas que había que ir a ver, ¿no? Christina Ricci, por lo que recuerdo, está mejor que Vincent Gallo, al menos lo que tengo en la cabeza. Si me lo hubiera visto hace 2 o 3 años, pues la tendría más fresca, pero no es el caso. Y luego también aparece, en esta de Búfalo 66, aparece Mickey Rourke, pero aparece, eso sí, como secundario. Lo que yo ya no sé es dónde se podrá ver esta película hoy. No tengo ni idea, porque en ese aspecto sí que es una película independiente. Si definimos por película independiente, película que cuando ha saltado de la cartelera ha desaparecido, cuesta un triunfo encontrarla, pues bien, en este caso es súper independiente porque no lo sé. Es decir, quizá la tengan en Filmin, es posible, porque en Filmin tienen todo este tipo de películas o buscando por internet. La película tiene ya más de 20 años. Pero vamos, que lo que comentas esto del cine filipino y tal, puedes, Francisco, enviarnos cine filipino o malayo o de Burkina Faso si quieres, porque aquí va a tener cabida. Eso sí, no te garantizo que conozca yo las películas, porque yo no soy muy... No es que no me guste el cine filipino, que por supuesto me gusta el cine de cualquier lugar del mundo, pero yo soy muy de lo que pasan por los cines de Madrid, de lo que se estrena aquí o de lo que, aunque sean cines pequeños, pero
Y claro, como bien sabrás, pues el cine filipino, la verdad es que, al menos por mi ciudad, se deja caer poco. Vamos ahora con Agustín de Zaragoza, que ya que hablamos de cine independiente, acabamos de hacerlo, nos trae una película argentina. Hola Fernando, para el contraplano hoy traigo una película argentina reciente del 2018 titulada Mi obra maestra, dirigida por Gastón Duprat, pues un director que yo no conocía, pero que me ha agradado. Esta es una comedia que, aunque no es mi género favorito de cine, pues me ha hecho reír, me ha parecido amena y interesante y bueno, es la historia de una relación de amistad en el mundo del arte, de un galerista poco escrupuloso y con su pintor consagrado, Renzo, que está en decadencia personal y profesional, y es un poco caricaturizado la figura del artista como misántropo, cínico, provocador, descreído, que lleva a unas situaciones a veces esperpénticas, eh, hilarantes. Hay un pequeño papel de Raúl Arévalo como el aprendiz de artista que quiere ser discípulo del pintor, que se somete a unas pruebas y bueno, pero la película gira sobre todo sobre los dos personajes principales que, bueno, que hacen una interpretación magistral. Es una sátira también la película sobre la falsedad y el negocio que hay en el mundo del arte, de la pintura moderna. Eh, También, sobre todo, es la historia de una lealtad y de una amistad. Hay escenas memorables en la película, como la comida en el restaurante, la relación de los amigos en el hospital, o la, la- la visita a la casa de la exnovia del pintor para coger una pintura. Eh, Bien, os la recomiendo si os gusta la comedia o, o la sátira, y espero que disfrutéis como yo. Bueno, un saludo. Gracias Fernando por tu labor continuada y la calidad de tu podcast. Y hasta pronto. Pues muchas gracias, Agustín. La verdad es que no he visto esta película, así que no puedo decir nada sobre ella, salvo dar la ficha, por supuesto. Bien, esto me permite además hacer otra reflexión sobre el cine independiente que hablaba antes. ¿Esta película de Mi obra maestra es independiente o no es independiente? En Argentina tuvo mucho éxito el año pasado, así que... Pero en cambio en España pasó un poco sin pena ni gloria. La vieron los aficionados al cine y poco más. Las razones por las que la vieron solo los aficionados al cine, pues nos las podemos imaginar, porque tuvo una difusión pequeña, en muy pocas salas, por lo que sea. Podemos calificarla como película independiente. El cine Almodóvar, 3/4 de lo mismo. En España ha tenido películas que se han estrenado en todos los cines del país, y en cambio si nos vamos a Estados Unidos o a Francia, pues nos hablan de Almodóvar como películas de puro autor, de cine independiente puro. Como ves, por estirar un poco lo de antes, y esto me refiero a Francisco, no a Agustín, esto del cine independiente tiene una definición bastante complicada. Bien, ahora ya vuelvo sobre esta película que nos trae Agustín, esta de Mi obra maestra, la ficha en cuestión, que es todo lo que puedo dar cuando no he visto una peli. Además, es que no solo aquí no he leído ni la crítica, porque a veces no la he visto, pero sí me he leído las críticas de los periódicos. Bien, esta se llama Mi obra maestra, el director es, como bien nos ha dicho Agustín, Gastón Duprat, y los protagonistas son Guillermo Francella y Luis Brandoni. Bien, es muy reciente, es una película de hace solo un año, de hecho menos de un año, se estrenó en el verano pasado, según he visto, y participó en la Mostra de Venecia. Así que buena película tiene que ser, a la fuerza.
por la Mostra de Venecia no pasa, y perdonad por la expresión, no pasa mierda. Es decir, pasan solo películas buenas y además me consta, porque acabo de echar un vistazo en internet, me consta que en Argentina ha tenido mucho éxito y sí es una comedia. Los argentinos tienen el don de hacer reír a los demás. Yo desde luego con los chistes argentinos me tiro por los suelos y hago el bicho bola en general. A los argentinos siempre se dice les salva que son muy graciosos. Bueno, pues si son graciosos ellos, cuando tratan de serlo en las películas son más graciosos todavía. Bien, seguimos. Vamos ahora con Carlos, un oyente de Oviedo, que nos trae un clásico, pero vamos, clásico, clasiquísimo, súper clásico. Solo os digo el autor, o mejor dicho, el director de esta película, es Sergei Eisenstein. Venía a recomendarte para el contraplano la película Alexander Nevsky. Es una película de Sergei Eisenstein que está hecha en 1938 y narra la historia de la gesta de Alexander Nevsky en la batalla del lago Peipus. La gracia de esta película es que es una película hecha en 1938, en la Rusia de 1938, la Unión Soviética. Es una película claramente propagandística y se nota también, aparte de por algunos rasgos, por ejemplo, del vestuario de los soldados teutónicos, que nunca se les pone la cara, nunca se les aparece la cara, para deshumanizarlo completamente, para no humanizar al enemigo. Los cascos de los soldados son muy parecidos a los de los alemanes de la Segunda Guerra Mundial, y luego, de la época. Y luego, aparte, la película se estrenó en 1938 y se mantuvo hasta prácticamente el pacto Ribbentrop-Molotov, allí en taquilla. Y luego la volvieron a poner en cuanto comenzó la Operación Barbarroja. Entonces, es una de las joyas de Eisenstein y desde luego merece la pena verlo. Está, de hecho, en YouTube y, espera que te voy a mandar el enlace. Un saludo. Bueno, esta de Alexander Nevsky es una película muy conocida. Supongo que aunque no la hayáis visto, que es posible, hay que ser aficionado no ya al cine ruso, sino al cine clásico y tal, y a los autores, si os gusta mucho el cine seguro que la habéis visto. Bueno, pues esta es una película que creo que de nombre, al menos todos habréis oído hablar de ella. Esta es no la última, pero sí de las últimas que hizo Eisenstein. Es la penúltima, creo, porque la última fue Iván el Terrible, que la rodó ya en plena Guerra Mundial. Bien, pues en esta última fase de la vida y de la obra de Eisenstein, que tampoco vivió tanto, no sé si llegó a los 50 años, que murió de un paro cardíaco o algo así, pues a este le dio a Eisenstein, no solo a él, sino también a quien le pagaban las películas, que era el Estado soviético, le dio por la épica histórica. Si lo comparamos con su época anterior, antes estuvo en México, pues antes de eso, los años 20, las películas sí, de la década de los 20, pues como, no sé, La Huelga o El acorazado Potemkin o Octubre, que es junto con El acorazado Potemkin la más famosa, pues eran casi reportajes de actualidad, propagandísticos, obviamente. Eisenstein fue un propagandista del régimen soviético y del comunismo en general, propagandista genialoide, porque era realmente muy buen director, pero propagandista a fin de cuentas, y en estas pelis de los años 20 lo que busca es justificar la revolución con episodios contemporáneos para la época. Evidentemente, cuando vemos ahora Octubre, pues nos parece cosa de hace un siglo, porque es que es cosa de hace un siglo, pero en el año 27 pues queda poco menos que ahí al lado, ¿no? Bien, cuando se estrenó Alexander Nevsky, esto es muy posterior, él se estrenó, como bien nos ha dicho Carlos, en el año 1938, la revolución ya era cosa del pasado, de un pasado relativamente lejano. Había pasado ya más de 20 años desde la Revolución de Octubre, Lenin llevaba ya pues 14 años criando malvas, murió en el año 1924 y era una revolución y un régimen político plenamente consolidado. Así que lo que hacía el gobierno soviético de la época era apelar a las glorias del pasado remoto, remotísimo, para este caso. Alexander Nevsky, era un príncipe, fue un príncipe de Novgorod, creo, de la Rusia medieval del siglo XIII, exactamente. Que lo que hizo fue, el personaje histórico estoy hablando, lo que hizo fue repeler las invasiones que le estaban llegando a esos rusos primitivos desde el mar Báltico y desde el continente europeo, de los suecos como de los alemanes, que no se llaman alemanes entonces, sino los caballeros teutónicos que habían llegado desde Oriente Medio, desde Palestina, se habían establecido allí, en lo que es hoy aproximadamente, lo que sería luego la Prusia Oriental, más o menos, el sur de Lituania,
y trataron de avanzar no por puro gusto, que también habría algo de eso, sino porque el Papa había emitido una bula para cristianizar, o mejor dicho, catolicizar, porque los rusos ya eran cristianos ortodoxos, para convertir en católicos tanto a los finlandeses como a los rusos. Con los finlandeses lo consiguieron sin ningún problema y con los pueblos de esa zona, por las cruzadas del norte, pero no con los rusos, que siguieron siendo ortodoxos y lo son hasta el momento presente. Bien, lo que hizo Eisenstein con esta película pues es tratar de, en un par de horas, pues este episodio histórico, en clave patriótica, lógicamente, hacer historia para que los rusos de la época pues un poco la conociesen. Ya digo, retratada de una manera un tanto peculiar. Lo que hicieron los teutónicos, estos caballeros, fue apoderarse de Pskov, que es una ciudad que hay junto al lago Peipus, no muy lejos de la actual frontera con Estonia, para que os hagáis una idea, al sur del actual San Petersburgo. Bueno, pues allí encima de las aguas heladas del lago Peipus, que es un lago de estos grandes que hay en Rusia, pero hace tanto frío que, por muy grandes que sean, se congelan de cualquier manera, pero vamos, que se congelan que puedes utilizarlo como pista de aterrizaje para un avión o para pasar tanques, ¿no? Son los fríos soviéticos, vamos, que hay 40 grados bajo cero en invierno. La cosa es que allí Alexander Nevsky y los rusos derrotaron a los teutónicos en esta batalla. Creo que se llama la batalla del hielo o algo así. Pues esa es la batalla que recrea Eisenstein, además durante un buen trozo de la película, y lo hace con su maestría habitual. Lo hace de manera muy convincente, ¿eh? Para la época estoy hablando. Hoy si la vemos pues nos parece una batalla un poquito de cartón piedra, pero en el año 38 estaba muy bien hecha. Es decir, que a Eisenstein no le faltaron recursos para hacer esta película. Aquel entonces era el niño mimado de Stalin. Le dieron, de hecho, un poco después, cuando ya Hitler invadió Rusia, le dieron el premio Stalin por esta película. El premio Stalin tenía una variedad, premio Stalin a las artes o algo así, pues se la dieron, no sé si fue en el 41 o en el 42. Bueno, la cosa es que, en fin, que esta película funcionó muy bien. Era una película patriótica, política, propagandística, y además, como andaba sobrado de recursos, de dinero, en una palabra, pues Eisenstein quiso que sonase por todo lo alto y le hizo el encargo a Sergei Prokofiev, que es un músico bastante famoso. Ya lo era entonces y lo es hoy, por supuesto, también. Y Prokofiev lo que hizo fue entregarle una partitura magnífica que luego se encargó de convertir en una cantata famosísima que se sigue interpretando hoy bastante a menudo, especialmente en Rusia, donde además, como bien sabéis, pues estas expansiones patrióticas las tienen a flor de piel hoy en nuestros días, vamos. En fin, la película supongo que se seguirá viendo, igual que esta partitura de Prokofiev se sigue escuchando y se seguirá viendo con gran agrado, pues porque es muy nacionalista, se seguirá viendo en Rusia, quiero decir. Es una película muy nacionalista. Como bien nos cuenta Carlos, a los teutónicos ni siquiera Eisenstein les muestra la cara, van con unas capas, con la cruz, como caballeros cruzados, la verdad, y unos cascos que les cubren toda la cabeza, casi como si fuesen robots, mientras que los rusos combaten a cara descubierta. Bien, pues esta peli, como comenta Carlos, la tenéis en YouTube. ¿Por qué? Pues porque hace un montón de tiempo que sus derechos de autor expiraron, así que os pongo el enlace en diazvillanueva.com por si queréis, no digo ya verla entera, porque lo mismo no os apetece, lo cual tampoco me parecería extraño, pero sí al menos echar un vistazo. Es una película larga, os advierto ya, dura como 2 horas, una cosa así, pero os permitirá ver lo que era una gran producción stalinista, cual no está mal. Sí, propaganda extraordinariamente burda, por decirlo de una manera suave, que solo se salva por la maestría de Eisenstein con la cámara. Es, eso sí, un auténtico documento histórico. Bien, vamos ahora con otro oyente, con Fernando, que nos trae una gran película de los años 90. Y quería recomendar una película para el contraplano. Se trata de Lo que queda del día. En una de esas noches que estás buceando en Netflix para encontrar alguna cosa que ver, no te convence los trending topics ni tampoco las sugerencias que aparecen en portada, bueno, pues descubrí esta pequeña joya del año 93. Y digo del año 93 porque al acabar la película fui corriendo a ver qué premios tenía y por qué no la conocía más.
Y bueno, pues el año 93 también era el de La lista de Schindler, una película que arrasó en las nominaciones a los Oscar, en los premios del Globo de Oro y bueno, que ciertamente eclipsó a esta película. Mm, los protagonistas de este largometraje son algunos de la talla de Anthony Hopkins, el protagonista, Emma Thompson, Hugh Grant, Christopher Reeves, incluso una joven Lena Headey, que bueno, algunos la conocerán porque ahora es Cersei Lannister en Juego de Tronos. Varios actores bastante convincentes, especialmente brutal la actuación de Anthony Hopkins. La película transcurre en dos épocas distintas. Una, la Inglaterra previa a la Segunda Guerra Mundial y luego justo la Inglaterra posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y el, el entorno es una casa señorial, un dominio de la nobleza, de un noble inglés que es, bueno, pues afín a los alemanes, a la Alemania de Hitler. Lo que en principio puede parecer, pues un demonio, esta persona que, bueno, en la Inglaterra, incluso en los Estados Unidos, previos a que Hitler empezara a hacer de la suya, pues había mucha gente que apoyaba este tipo de pensamiento. Bueno, luego te van mostrando sus razones, sus pensamientos, por qué este noble se siente cerca a esta Alemania y bueno, pues no todo es blanco-negro, en este caso puedes encontrarte una serie de grises. Este es uno de los temas de la película, pero también están, bueno, pues la convivencia de esa época tan estamental que estaba acabando, que estaba llegando a su fin entre nobleza y criados o servidumbre, los dilemas que hay dentro de esta servidumbre, entre algunos que se debaten pues, por mejorar su situación, por no servir a otras personas, y otros que siguen anclados en el pasado, como es el caso del mayordomo de Anthony Hopkins, que piensan que su fin en la vida es servir a su señor y no tener opiniones. Esto es importante porque durante la película se presenta el dilema moral de por qué este mayordomo servía a una persona pues afín a la Alemania de Hitler y bueno, pues su objetivo era servir a su señor, no tener opinión, según su pensamiento. Bueno, en esta parte de la sociedad estamental se parece ciertamente a Downton Abbey, pero para mí esta película es mucho más. También tiene una historia de amor. También me recuerda en cierta medida a ese libro que recomendaron en la contraportada hace unos meses, El desierto de los tártaros, de coger las oportunidades, no dejarlas escapar, no esperar a más tarde para hacerlo, porque si no te decides en ese momento puede que pierdas esa oportunidad para toda la vida. Y bueno, una fotografía preciosa, la actuación de Anthony Hopkins es buenísima, te hace meterte en el personaje, te hace creértelo, todo eso que he descrito, viendo la actuación de Anthony Hopkins, pues lo estás leyendo ya en su cara, en sus gestos, en su diálogo. Y bueno, tiene una escena final muy buena, que no voy a desvelar, pero que en medio minuto, un minuto, desvela pues o representa todo lo que ha sido la película. Así que nada, os la recomiendo y nada, un saludo y enhorabuena por tu programa. Pues sí, Fernando, esta es una gran película que en su momento sí fue conocida, yo la recuerdo, no sé qué edad tendrías tú entonces, pero yo la verdad es que pues en el 93 estaba ya estudiando la carrera, así que recuerdo que la fui a ver, vamos, la fui a ver al cine. Es un dramón de primera, de primerísima categoría, interpretada de manera magistral por Anthony Hopkins, como bien has dicho, pues, que se merecía el Oscar por esta película, ojo, ¿eh? Y además hubo polémica, creo recordar, en aquel entonces, porque luego se lo dieron ese mismo año, se lo dieron a Tom Hanks por Filadelfia, si mal no te acuerdas, que era aquel que interpreta a un enfermo de SIDA. Pero bueno, la película está bien, es bastante larga, eso sí, es lenta, pero el director, que se llama James Ivory, se las apaña para que no canse en ningún momento y te la veas de principio a fin sin
presentar signos de fatiga, ¿no? Ibori es un consumado artista en hacer esto, ¿eh? Y más de hacer este tipo de películas, así intimistas, en ambientes más o menos cerrados, siempre con una gran historia de amor dentro. Ibori, por ejemplo, para que os hagáis una idea, este fue el director de Una habitación con vistas, que es una de las las grandes películas de los años 80, también de Regreso a Howard's End, que es de esta misma época, de principios de los 90. Pero vamos, si os gusta este tipo de cine, Lo que queda del día, que es como se titula, os gustará bastante. Bien, pues vamos a terminar ya, que veo el reloj y me estoy pasando. Vamos a terminar con Ignacio, que es un oyente que está en Alemania y que nos trae una película española deliciosa. Era para dejaros hoy una película que a mí me parece excelente o magnífica, que es Mi tío Jacinto, una película del año 1956 de Ladislao Baida, una película creo que bastante olvidada, injustamente, y bueno, pues que trata las andanzas de un tío y su sobrino en el Madrid de los años 50, de los primeros 50 del siglo pasado, y narra sus aventuras y desventuras por conseguir un traje de luces para que el tío pueda torear en una corrida. Tendrán que hacer bastantes cosas medio legales, medio ilegales para conseguirlo, y es prácticamente casi una comedia de costumbres, pero para mí genial, donde se pueden ver, aparte de el tío interpretado por Antonio Vico y el sobrino, que es Pablito Calvo, que repite otra vez con Ladislao Baida, ya que él fue la gran estrella de esa muy muy buena película que es Marcelino Pan y Vino. Y bueno, pues os la recomiendo a todos. Como digo, es una película injustamente muy olvidada y podéis ver grandes actores españoles del siglo pasado. Destaca muchísimo, aparte de las interpretaciones de Antonio Vico y de Pablito Calvo, está un Pepe Isbert, como siempre, memorable, que tiene que interpreta a un falsificador de relojes, perista, algo por el estilo, genial. Y bueno, pues es todo lo que tenía que decir. Un saludo muy cordial a todos y que sigáis viendo mucho cine español, que hay muy muy bueno. Un abrazo. Pues sí, Ignacio, Mi tío Jacinto es una película estupenda. Es lo que, esta de Mi tío Jacinto, bueno, en general, la obra de Baida es lo que dio el neorrealismo en España. O mejor dicho, es el neorrealismo a la española. Es decir, algo que al final deviene tragicómico y enternecedor. Esta de Mi tío Jacinto es de hecho una novela picaresca. Si uno se pone a verla y al poco, a los 15 minutos, ya está viendo una novela picaresca en imágenes con todos sus elementos. Tiene al niño, por supuesto, tiene al pícaro también, que además es un desastre absoluto como pícaro, y luego pues el mundo inclemente que les asedia, empezando por la policía y terminando por la lluvia, que viene a caer en el peor momento. Vamos, no os la quiero contar, la película está muy bien, pero vamos, Baida lo caló a la perfección. De hecho, Baida no era español, Ladislao Baida era húngaro de nacimiento y no llegó a España pues hasta después de la Guerra Civil, no sé, a principios de los años 40, y empezó a hacer cine ya aquí muy pronto, pero captó a la perfección la esencia de lo español. Es decir, la figura, sobre todo la figura del perdedor típicamente hispano. Aquí en España, este hombre, Baida, se convirtió en una auténtica celebridad, gracias no tanto a esta película como a otra anterior, que se titula Marcelino Pan y Vino, que supongo que habréis visto todos, y ya luego Baida se quedó aquí hasta su muerte. Es decir, terminó siendo español de adopción. Tiene otra muy buena, este director, que se titula Tarde de Toros. Supongo, Ignacio, que la habrás visto si te gusta el director. Es también de esta misma época, de los años 50. Esta es fabulosa, pero bueno, si la comentaremos, si me la enviáis, pues ya la comentaré. Lo mismo que si me enviáis Marcelino Pan y Vino, que por cierto no ha pasado todavía por aquí. Muy bien, queridos amigos, pues con esto, ya sabéis, terminamos el contraplano de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado. Del mío ha sido completo y las películas que habéis traído son todas muy buenas y bueno, alguna mejor que otra, lógicamente, pero hemos tenido un contraplano bastante equilibrado. Muy bien, pues mañana tenemos contrarréplica, como bien sabéis los habituales, y yo estaré aquí, solo queda que vosotros estéis allí. Hasta mañana, amigos.